Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de celebración, a este tiempo de la Hanukkah, número 8, nuestro día número 8. Chemini. Es un día maravilloso, un número muy importante, un día de nuevos comienzos. Queremos agradecer a todos los hermanos que nos acompañan permanentemente en esta maravillosa celebración de Hanukkah. Para muchos, primera vez, para muchos también, que ya hemos venido realizándolo cada año. Ha sido una experiencia maravillosa para este año. Logramos estar en diferentes hogares. Hoy, precisamente, por razones del clima, frente a una situación de nieve bastante fuerte y más que nieve, hielo, nos fue imposible trasladarnos a otro lugar. Pero aquí estamos a través de este medio, así es que, Pastora Pili, bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Estamos muy contentos, muy agradecidos porque este año, efectivamente este año pudimos realizar cada noche en cada casa. Fue maravilloso ver cada familia reuniéndose para celebrar este acontecimiento tan grande de Hanukkah. Fue enormemente bendecido. También quiero resaltar, Pastor Roberto, la labor que hizo la red de WhatsApp en Hanukkah. Fue impresionante, Pastor. Sí, maravilloso. Desde todas las partes, de Argentina, de Costa Rica, de México, de Perú, de Ecuador, de Colombia. En varios puntos de Colombia donde realmente nos sorprendimos, para los hermanos en Santander Norte, Sur, Santander del Sur, en Barranquilla, en Cali, en Santa Marta, en Pereira, bueno, en Villavicencio, para todos, o para los hermanos en Bogotá, por supuesto, Pastor Johnny, Pastora Jenny, a toda la congregación en Colombia. Fue maravilloso su trabajo, sí. Excelente. Pero tal vez haciendo un pequeño balance de lo que ha sido toda esta semana de Hanukkah, hay cosas en lo particular que me han llamado poderosamente la atención. Número uno, cómo hay en este tiempo nuevas personas, sí, muchas personas, familias en tantas partes que por primera vez escuchan la palabra Hanukkah, que por primera vez conocen qué es una Hanukkah. Entonces empezamos a tener la preocupación de diferenciar lo que es la menorá, la importancia, por supuesto, el centro, el principio de todo es la menorá, claro, pero también conocer la historia que conlleva a Hanukkah. Así es que el interés de tantas familias nuevas realmente para nosotros ha sido una bendición. Número uno, las familias nuevas. Y número dos, algo que también me llamó poderosamente la atención en este año, particularmente los niños. Ver a los niños con ese gozo, con esa alegría participando. Sí. Ellos estaban haciendo una nueva historia en su vida, porque en esa edad de estos chicos son momentos que van a marcar su vida, que van a crecer alrededor de Hanukkah, en una celebración maravillosa, con una historia muy interesante que tiene que ver precisamente con ese gran logro del pueblo de los macabeos al momento del triunfo sobre todo ese imperio pagano, sobre toda esa circunstancia violenta sobre el pueblo de Israel como fue el imperio griego. Ahora, en nuestro día número 8 y ya prácticamente haciendo cierre de semana de Hanukkah, de esta maravillosa celebración con el Dreidel, comimos mucho, una comida deliciosa. De hecho, gracias a todos los anfitriones, hermanos de Easy, Iglesia Cristiana Integral, en cada uno de los lugares donde nos reunimos, la maravillosa atención que nos brindaron a todos los que asistimos, pues fue algo maravilloso. Ahora, importante recordar hoy, nuestro día número 8 es el día de liderazgo. Así es que vamos a dar comienzo a nuestra Hanukkah encendiendo las velitas y acto seguido voy a tomarme unos minuticos para que hablemos brevemente de la importancia de un liderazgo, porque el liderazgo lo estamos viendo precisamente a través de los macabeos, de esta poderosa familia que un día tomó una decisión radical y firmemente establecida en la voluntad del Padre, cual fue no entregarse a las condiciones que el paganismo del momento les indicaba que debían hacer, no doblar su rodilla ante esa situación y enfrentar a ese poderoso imperio hasta que se vio la grandiosa victoria, repito, de muy pocos sobre muchos, es decir, de la justicia de Dios sobre esta situación. Algo muy importante que tenemos que resaltar es que recuerden las 6 características que el pueblo griego quería hacer sobre el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran? Era retirar la Torá,
era quitar las fiestas del Eterno, era quitar el Brit Milá, la circuncisión, el pacto que el Eterno había hecho con su pueblo, y era quitar el Shabbat, imagínense, el Shabbat. Y número 5, algo que Antíoco Epifanes quería hacer con el pueblo de Israel era asimilarlo, o sea, que ellos no recordaran nunca más nada que tuviera que ver con el Eterno. Y número 6, algo que Antíoco Epifanes quiso quitar fue los 10 mandamientos. Número 7, que algo que no se nos puede olvidar es que no se hiciera lectura ni se estudiara los parachá. Uh-huh. Para ese tiempo ya había el estudio de la Torá de Moisés, ya él quería retirar. Y número 8, hoy en día, es quitarnos el nombre de Yeshua, uh-huh, que desaparezca el nombre de Yeshua de nuestras vidas. Y eso jamás podrá pasar, jamás nuestras generaciones podrán permitir que el nombre de nuestro Mashiach sea retirado de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestras familias. Él es el que brilla en medio de la oscuridad. Así que en este momento que vamos a encender, acuérdense que el Reidel fue una de las condiciones más lindas de ese tiempo, porque fue hecho para recordar lo que iba a suceder. Un milagro sucedió allí. Uh-huh. Y se utilizaron 4 letras, y esas 4 letras, Hey, para recordar el nombre del Eterno, para que nunca se nos olvide el nombre del Eterno. Yod, Hey, Bad, Hey. Uh-huh. La letra Nun, para que nunca se nos olvide que hay una circuncisión, que hay un pacto con el Eterno, un Brit Milá. La letra Gmail, que tiene que ver con las fiestas del Eterno, y la letra Shin, que tiene que ver con nuestros patriarcas. Y los valores numéricos. Isaac y Jacob. Y por supuesto que cada una de las letras tiene el valor numérico que representa el 358, y dijimos que el 358 es la gematría de Mashiach, no de Yeshua, Mashiach. Y esa fiesta de Hanukkah relacionada con el Mashiach era lo que ellos estaban recordando cada noche cuando ellos pasaron, y cuando ellos tuvieron 3 años donde el templo fue profanado, que es importante. Recuerden que el templo es la base fundamental de la fiesta de Hanukkah. ¿Y qué más? Pues que cada noche ellos tenían que volver a recordar las 8 pasos que te he hablado durante 8 noches. Así que en esta noche volvámonos a recordar de ese momento tan importante que fue la recuperación del templo, y número 2, que fue la consagración del altar. Entonces, eso tiene mucho que ver con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Encendamos las velas, vamos a hacer la oración. Acuérdense nuestra vela principal, Pastor Roberto, nuestra vela Shamash principal, el Shamash. Ay. Pésame el encendedor. Ya, la vela principal, y vamos a hacer la oración juntos. A ver, Camilito, haz la oración. Ven acá, haz la oración. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Que nos bendices. Que nos bendices con la bendición, de encender y en este las velas de la Hanukkah. Entonces empiezas con el 8. Bien. Shemini. 7. A ver, David, ven acá. No, no puede ahorita. Puede. 6. 5. Ven. 1. 4. 1 primero. 1, sí, perdón. 2. El día 1 que fue luz, el día 2 hablamos de heroísmo, en el día 3 hablamos de educación, el día número 4 hablamos de los milagros, el día número 5 hablamos de la identidad, muy importante esa identidad que deberíamos profundizar sobre el tema identidad. El día 6 hablamos precisamente sobre el tema de guerra, el día 7 hablamos sobre luz, la palabra que nos dio el Padre Eterno de ser luz a las naciones. Y hoy en el día 8 hablaremos entonces de la importancia de ser un líder. Y cuando hablamos de un líder, recordemos que hay líderes en todas las esferas de la tierra, tanto en la política, en las áreas militares, en las áreas religiosas, en la economía, en los gobiernos.
Y esta cierre que tenemos de liderazgo precisamente nos habla de la importancia de los macabeos cuando tomaron, recuerden, la familia de los Hashmonaín, Macabín, que fueron los grandes líderes que decidieron un día enfrentar contra todo pronóstico, enfrentar a ese imperio griego que había profanado el templo. Y una vez todo esto se sucede, en la bendición del Padre es como se obtiene definitivamente la victoria. Así es que acompáñenme por un momento, por favor, al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo 10 y en el verso 5, dice esta palabra: y serán como valientes que en la batalla huelan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Yahweh estará con ellos. Observen ese texto maravilloso del libro de Zacarías, capítulo 10, verso 5. Tendremos ese discernimiento. Vimos en el transcurso de la enseñanza la palabra piná, esa capacidad de discernir cuando estamos frente al enemigo. Y vimos cómo este pueblo de Macabeo, vimos que esta familia, Mahaín, fueron los que vieron que frente a ese enemigo ellos estaban en la capacidad de enfrentar a este enemigo, aún en medio de su debilidad, se atrevieron a enfrentarlo. Ahora, el liderazgo es una manera de cómo establecer precisamente una dirección, de cómo influir en otros para que sigan una visión, un propósito, un plan de Dios. Y es precisamente como de esta manera vimos a este pueblo enseñándonos que aunque todo estaba en contra de ellos, una decisión de tomar en fe, en emuná, se logran las grandes batallas. No se logran las batallas en la mente, no se logran las batallas en nuestras propias fuerzas. Las batallas de un líder, de un guerrero, de un hombre en la palabra, en emuná se logran a través de la visión y el propósito que el Padre nos da. El libro de Juan, en el capítulo 13 y en el verso 1 nos recuerda que liderar es una palabra, subráyela por favor, es servir. Por eso la velita del centro, el Shema, el Shamet, dijimos que es su función, ¿cuál es? Servir. ¿Cómo sirve esta velita? Sirve dándole luz a todas las demás para que a su vez todas las demás transmitan esa luz. Por lo tanto, esa acción de servir no es una obligación. Por favor, servir. Cuando tú sirves por obligación, o sirves por dinero, o sirves por recompensa, no es servicio. Es un contrato, es una labor, una tarea. Pero cuando sirves voluntariamente, de corazón, dígalo conmigo, es un privilegio servir. Y cuando servimos a la manera que el Padre nos da, es decir, a través de los dones y talentos que Él nos ha entregado, entonces pasamos a cumplir una extraordinaria labor. Muy interesante cuando hablamos del servicio, hablar de la importancia de un líder. Un líder es aquel que tiene influencia y es influenciar a través de la palabra. ¿Qué vimos en el transcurso de toda la semana de Hanukkah? La importancia de que cuando estamos en la Torah, llevemos la enseñanza, el nombre de Yeshua HaMashiach, el poder de la palabra de Dios siempre a todo lugar donde estemos, cumpliendo sus ordenanzas, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus misbot. ¿Para qué? Para que recordemos que este libro, la palabra, la Torá, la palabra que Dios nos ha entregado, es un manual de instrucciones para cambiar vidas. Es un manual de instrucciones para que seamos ejemplo. Es un manual de instrucciones que nos permite mostrarle al mundo que cuando estamos en el plan, en el propósito, en el llamamiento, en obediencia con el Padre, como líderes, como discípulos, como creyentes, entonces morimos a toda a la emoción, al sentimiento de hombres y caminamos en un plan, en el propósito que el Padre nos ha entregado. Así es que, básicamente, para dejarlo de esta manera, entendemos que esta velita número 8 nos habla de la importancia de liderazgo. Y liderazgo es hacer la voluntad del Padre. No se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Así es que, mis amados hermanos, Pastora Pili, liderazgo. Yo creo que una de las cosas más grandes y poderosas al ver la Hanukkah encendida es que uno de los días de Hanukkah dijimos que si de nada nos servía pertenecer al pueblo de Israel, pertenecer a la casa del Eterno, si nuestra vela no está encendida.
seríamos simplemente velas, pero sin la llama, sin la Torah viviente en nuestras vidas, que es Yeshua HaMashiach, de nada nos serviría entender la Torah, o entender las fiestas, o entender la Brit Milá, o entender Hanukkah. Yeshua es la fiesta más importante de Hanukkah. Amén. Él brilla en medio de la oscuridad. Y que brille nuestro Yeshua en tu casa, en la comunidad donde vives, que así es como sea el mensaje de Hanukkah para tu vida. Y yo creo que terminemos diciendo Hag Sameach Hanukkah. Y una última frase para despedirnos. La esencia de un líder creyente no es cuánta gente le sigue a él. Por favor. La esencia de un líder es cuánta gente a través tuyo llega al tiempo y al propósito de la palabra. Amén. Amén. Que sigamos a Yeshua. Hag Sameach Hanukkah. Hag Sameach Hanukkah. Bendiciones, feliz Hanukkah para todos.